¿Cómo están, hermanos? Vamos a cantar, vamos a ver la palabra. Es Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 desde el versículo 1. Es Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta el versículo 10. ¿Cómo están? Cuando es domingo nos reunimos para tener culto. Es un poco largo el servicio, también el sermón. Viniendo a la hora del servicio antes de predicar, yo me levanto a la mañana y digo: hoy, ayer, yo pienso que tengo que predicar esta semana. Miro de aquí para allá y elijo un capítulo. Leo una vez, leo y vuelvo a leer, y cuando lo leo, en mi corazón, yo me cautivo en esta palabra. Luego, en realidad, esta palabra que yo he leído, una persona era ciego y después abre los ojos con el encuentro del Señor Jesús. El Señor Jesús, estando vivo en nuestra vida, va trabajando y es maravilloso. Yo desde pequeño iba a la iglesia. Yendo a la iglesia, yo era muy maduro y tenía como 8, 9, 10. Y poco a poco aumentaba más. Y en el campo no hay nada interesante. Y comíamos de las frutas que caían de los árboles. Era delicioso la fruta, pero realmente no se imaginan lo interesante que era comer las frutas. Uno va y el comer de las frutas, eso es hurto, eso es pecado. En ese momento, en ninguna ocasión, jamás pensamos de que yo era ladrón. Bueno, a menudo lo hacía. Y cuando lo hacía una, dos veces, luego yo lo hacía en algunas ocasiones. Después, una vez, yo me escapaba cuando alguien me pilló. ¿Y qué dijo el señor de esa casa? Ese maldito. Habló, él dijo el nombre de mi padre. Es el hijo de fulano, dijo. Estoy muerto, dije. Esta persona se encontró con nuestro padre. Él podía decir: comió caqui tu hijo, pero él exageró. Él dejó, pero hasta por el piso, el fruto del caqui. Y mi padre, ¿qué me dijo? Estoy tan avergonzado por ti, no puedo seguir viviendo en este barrio. Mi papá no tenía ganas de mudarse, pero me dijo así por decirlo. Mi papá, cuando éramos gobernados por los japoneses, él tenía una persona que era muy amigo de él. Esta persona se escapó a Japón, se fue a Japón y le regaló el campo a mi padre. Y nosotros teníamos un gran campo y no había
escasez de alimento, pero en otro punto sí era carente. Entonces mi papá llevaba bolsas de arroces para ir a vender en el mercado y cambiar a cambio de ello otra cosa. Yendo a la iglesia, yo iba a comer caqui, manzana de otras casas. Cuando ahora me pongo a pensar, puede que diga que es inmaduro lo que ocurrió en aquel entonces, pero era mucho mejor que comer el caqui de nuestra casa, que el caqui de mi casa. Además era divertido porque lo hacíamos con los amigos y que mucho me retó. Una vez me escapaba. ¡Ey, tú, hijo maldito! Tú eres el hijo de fulano, ¿verdad? Dijo el Señor. Y mi padre, ya no puedo seguir viviendo. Siempre me decía eso. Jamás tenía ganas de mudarse, pero me dijo eso. En fin, crecí de esa manera. Mientras que iba cumpliendo la edad, yo cuando iba a la iglesia, leía la Biblia, me di cuenta que eso era pecado. ¿Qué hago con este pecado? ¿Qué hago con este pecado? Tenía mucho pecado, entonces yo oraba y decía, Señor, tengo mucho pecado, perdóneme. Entonces yo realmente estaba en conflicto por el pecado. Si yo muero, seguramente iré al infierno. Hice muchas cosas malas, siempre pensaba así. Pero a pesar de que era joven, yo estaba en conflicto por el pecado. Empecé a leer la Biblia. Yo de pequeño leí mucho la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Señores, que dicen la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cierto. Y un poquito más, no es que fui el único en cometer pecado, somos todos. Es un poquito de consuelo. Luego, ¿qué es lo que aparece? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me asusté mucho mirando esta palabra. El Señor Jesús nos redimió, nos lavó por la gracia de Dios, gratuitamente. Debería decir que soy pecador, pero el Señor me dijo, Oxupar, tú eres justo. Esto en la vida de fe me había traído un gran cambio. El Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Empezando la vida de fe, toda información lo escuché de la Biblia y en el servicio yo lo obtenía mediante la palabra del pastor. Pero qué increíble. Era increíble hasta el punto que quería bailar. Había hecho muchas cosas malas. Comía de los frutos de otra casa y me pillaban. Papá me decía, no puedo seguir viviendo, me tengo que mudar, me tengo que mudar. Él no tenía ganas de mudarse, pero ni se imaginaba. A veces pensaba, ¿qué pasa si nos mudamos? Mientras que iba cumpliendo la edad, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me pasa? Esto es pecado ante el Señor. Esto es pecado. Pero señores, mientras que leía la palabra, ¿qué decía la Biblia?
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una realidad, es cierto. Hemos cometido pecado. ¿Cómo podría estar en un lugar glorioso del Señor? Después leí en la palabra, qué increíble era, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo claramente era un pecador. Comía de los frutos, comía de las manzanas. Comúnmente en el campo de los frutos. Y cuando nosotros sacamos un pedazo de la cerca, entrábamos allí para comer manzana, caqui, y cuando regresábamos traemos lo que comeríamos mañana. Habíamos hecho muchas cosas malas, sí. Yendo a la iglesia, Señor, perdóneme, soy pecador, pedía perdón. Yendo a la iglesia hacía eso. Pero yo, ante el Señor me sentía muy agradecido porque teniendo 10 y tantos años, me cautivó en medio del pecado. En Sonsan, nuestra tierra natal, está Nakdongan y hay un río que viene de Kimchon, que es el río Kamchon. En la desembocadura de Kapchon y Chinchon, es un poquito, está un poco lejos de mi casa. En esa región, mientras yo vivía, hacía muchas cosas malas con mis amigos, comíamos de los frutos. En el campo, el dueño del terreno, él cultiva y no tiene un horario. A veces, en una ocasión nos pillaron y me escapaba. Tú, niño, tu padre es fulano, ¿verdad? Ya estoy muerto. Papá ya decía que no podía seguir viviendo aquí. Pero, otra vez, cuando pasaba el tiempo me olvidaba y volvía a hacer lo malo. Poco a poco, mientras que yo cumplía la edad, empecé a leer la palabra. Esta palabra en sí realmente me ha dado una gran gracia. Leyendo la palabra, ¿qué es lo que salía? Escuchen bien, aparecía esta palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cierto, cierto. Luego, es algo que deben oír, siendo justificados gratuitamente. El Señor Jesús nos rescató, nos salvó mediante la gracia del Señor, gratuitamente. ¿Seremos justificados o ya hemos sido justificados? En el mundo, vamos en otra casa y cuando comemos de la manzana, el caqui, hacemos lo malo. Soy una persona que se merece ir al infierno, pero por la redención, por el perdón de nuestros pecados, mediante la gracia de Dios, gratuitamente,
Yo no pagué nada en lo absoluto, 예수님이 pero el 제 Señor 죄를 Jesús 이렇게 죽으심으로만 murió por nuestros pecados en la cruz y mi pecado fue lavado. 하나님 나를 Y el 보고 Señor me ve y me dice, 의롭다고 justo. 너무너무 놀랐어요. Yo me asusté mucho, sí. 이런 하나님 안 믿으면 안 되지요. No puedo dejar de creer en 죄인인데 este Dios. Soy un pecador tan sucio, 도둑질하고 나쁜 짓 많이 하고 habiendo hecho lo 하물며 malo, 수원에 가서 막 열매 따먹고 훔쳐먹고 comiendo el fruto ajeno, 그런 이런 robando. 인간인데 Soy un hombre tan sucio. 하나님 이 성경을 읽어보니까 Pero cuando he leído esta 모든 palabra, 사람이 죄를 por cuanto todos 범하였음에 pecaron están destituidos 하나님이 de la gloria de 용서하지 Dios, 못하는데 no puede alcanzar la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에서 pero 구속으로 mediante la 말미암아 redención en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로 por la 인간의 gracia 죄를 사해서 de Dios, la cruz del Señor Jesús nos perdonó del pecado y 의롭다 gratuitamente 하심을 얻은 자 somos 되었느니라. justificados 아무 대가 없이 sin ninguna paga. 잘못하고 나쁜 일하고 No hemos hecho 도둑질하고 훔쳐가고 absolutamente nada 싸움하고 bien, 그런 것밖에 없는데 solamente hemos mentido, peleado, hemos hecho lo malo, pero hemos sido justificados. 너무너무 Me sentí muy agradecido. 여름 되면 우리는 Señores, en verano nosotros vamos al campo, íbamos al campo. 물고기 잡다 위해서 저도 베드로처럼 Pedro, después de ser pescador, fue discípulo de Jesús, pero yo también era un conocedor para la pesca. Teníamos un arroyo y cuando fluía, 쇠로 철사로 만든 nosotros teníamos una red hecho con el metal y 동생이 cerrábamos el paso con ello, ya que mi hermano menor era menor y me decía hermano mayor y siempre me seguía. Por el otro lado, nosotros pataleábamos y recorríamos. 이쪽으로 다 El 들어오는데 pececito se asustaba y venía por el otro lado. 보잖아요. Ante los ojos de los pececillos no podían ver la red de metal. Y yo cuando ponía mi mano en la red, 나와요. podía sentir que el pez venía y yo alzaba la red en ese momento. 그게 이제 그 번쩍 들면 Cuando 햇빛이 yo levantaba, 이래 보여요. el sol resplandecía y se veía 그 장면이 como que era de este tamaño, aunque no era tan grande. Era divertidísimo, sí. 여러분도 Ustedes también. 부터 저처럼 이렇게 Si quieren ser pastores, creo que deben primero ser pescadores. 그게 이제 실정이 나면 뭘 하냐면 Y cuando nos aburríamos, ¿qué hacíamos? 그 뭡니까? 우리 집에 그 En la casa teníamos una escoba de bambú y sacábamos eso y poníamos una caña y allí pescábamos los peces. 또 그다음에 또 어떤 Y otra 방법이 vez, 있냐면 ¿qué manera también había? 저희들이 그 Nosotros 선산 앞에 estábamos en Sonsan y es bastante amplio. Y desde Kimchon fluía el río y chocaba con el río Nakton. Hasta antes de llegar al río Nakton se llamaba Kamchon y las personas que cultivaban necesitaban el agua de Kamchon y decíamos que era el agua de Kamchon y allí teníamos que pescar los peces. En realidad, uy, cuando atrapábamos era divertidísimo. A veces era muy distinto. Atrapábamos con las redes y cuando pataleábamos venía de este lado y subía a la red, o si no, la manera pero la más fácil. Teníamos un estanque y cerrábamos ese estanque. Todo el día sacábamos agua de ese estanque y el estanque era pequeñito pero tenía bastante agua.
todo el día sacábamos agua de ese lugar. Y todos los pececitos que están ahí son míos. 고기를 잡고 Y así atrapábamos. 그다음에 이제 Luego, 또 다른 한 가지 방법은 otra manera que había 그 비가 있는데 마당스는 비가 대나무로 돼 있는데 era 아버지 몰래 대나무 una escoba de bambú. Y sacábamos a escondidas esa escoba. No teníamos dinero para comprar caña de pescar. Entonces, nosotros poníamos, realmente hacíamos una caña de pescar, sacábamos el hilo del cemento, que era fuerte, era divertidísimo. Sí, estaba así, y cuando el pez mordía nuestro anzuelo, nosotros estirábamos y venían peces de este tamaño. Ustedes también, si quieren ser pastores, como Pedro y como yo, primero tienen que pescar, entonces pueden que tengan probabilidad de que sean pastores. De esa manera, cuando yo era pequeño, vivía así. 근데 이제 문제는 ¿Cuál era el problema? Empecé a leer la palabra y el pecado empezó a entrar en mí. Yo 정말 지옥 가야 할 맞은 era una persona que se merecía ir al infierno. Comí el caqui de la casa ajena, también comí la manzana, también había hecho lo malo, sí. Yo me merezco ir al infierno. 교회 다니면 늘 Cuando iba a la iglesia siempre estaba triste, deprimido. 제가 이제 Y desde ese momento en mi corazón empecé a leer la Biblia. 오늘 사도행전 3장 Hoy leímos en Hechos capítulo 3. Yo leía libros como esto. En Hechos capítulo 3, cuando leemos, 3장 3절 그가 베드로와 요한이 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama la Hermosa. 금은 내게 없거니와 Pedro le dice, 내게 있는 것은 no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 베드로가 그 Pedro, 를 봤을 때 cuando vio al enfermo, 은과 금이 no tenía dinero. Se refiere al dinero, es 그 내게 oro y plata. 없느냐 ¿Qué es lo que tengo yo? Estaba Jesús en Pedro. 은과 금은 내게 Pedro le dice, no tengo plata ni oro. 내 안에 예수 Dentro mío está Jesucristo. 그 내게 있는 건 네게 주노니 Lo que tengo te doy. 예수 그리스도의 이름으로 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 예수님이 El Señor Jesús, 쓰는 이름이 나사렛 예수 이름으로 걸어라. en nombre de Jesús Nazaret, camina. 예수님의 이름으로 그냥 En nombre de Jesucristo caminó. 저도 Yo también 아버지 감 따먹고 comía del caqui, la manzana de otras casas. Sí, había hecho muchas cosas malas, comía el durazno y he cometido pecados que era suficiente para ir al infierno. Siempre pensaba de que iría al infierno. Con solo pensar era triste. Señor, perdóneme mi pecado, perdóneme. Así lo hacía. 근데 제가 Pero yo 나이가 어리고 몇 살 안 된 era pequeño, 그때 한번 pero creo que era cuando tenía 13, no me acuerdo muy bien. Era una persona con mucho pecado. Y cuando leía la palabra, ¿qué palabra había visto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, hay muchas personas. No soy yo el único que comete pecado. En el 23 dice así. 성경의 매력이 뭐냐면 ¿Cuál es la atracción? ¿Cuál es 성경의 가장 큰 매력은 la mayor atracción de la Biblia en comparación a otros libros? Es que hay un cambio cuando uno lee de nuevo. En el 23 dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está escrito así? Cuando abrimos, así está escrito, ¿verdad? 근데 24절은
Pero el 24, ¿qué es lo que dice la palabra? 기가 막힌 이야기가 또 Algo increíble dice allí. 늘 죄 때문에 갈등하고 Por el pecado estamos en conflicto, yo voy a ir al infierno. Uno tiene miedo y está triste, pero 요한복음 3장 24절 en Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 죄인을 인정해 주고 es un pecador que ha cometido pecado. Pero en el 24 1절 차이도 채 안 되는데 es apenas la diferencia de un versículo, pero es completamente distinto. 말씀이에요. Es la palabra de Dios. Ah, Dios es una persona así. 24절에 보면은 El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor nos redimió, gracias a que nos redimió 은혜로 mediante la gracia del Señor, gratuitamente, siendo justificados gratuitamente. 자, 하는 이야기는 두 가지가 있는데 첫 Hay dos cosas que nos está diciendo en la primera ocasión. Oxupar, tú has robado, tú has comido el caqui y la manzana, has cometido pecado, te mereces ir al infierno. 두 번째 이야기 En la segunda ocasión que nos dice, 예수하는 구속으로 말미암아 por la redención que es en Cristo Jesús, 없이 의롭다 por su gracia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, 세상에 es posible. Señores, 그러고 제가 한번 많아가지고 yo tenía tantos pecados, 한 번도 내가 지옥 jamás me imaginé que dejaría de ir al infierno. Estaba designado, debería vivir eternamente en el fuego del infierno, pero 이 성경에서 en esta palabra 이야기를 하시는데 하나님이 Dios está hablando sobre mí. Esto se refiere a mí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno miente, hace cosas malas 인간이 y es una persona que se merece ir al infierno. Así dice en la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ah, yo voy al infierno. 근데 성경을 Pero cuando leemos la palabra, en esta palabra, cuando nos cautivamos en esta palabra, hay un gozo, una esperanza que uno no puede expresarlo por las palabras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo he mentido, yo he comido de la manzana, de la sandía. Y creyendo en Jesús, cuando ahora otros pisaban cuando robaban, pero yo trataba para no pisar y con cautela lo hacía. Era bastante bueno. Ustedes no lo entenderán, pero a mi manera. Yo soy distinto. Yo, aunque como de la manzana, yo ando realmente sin pisar. Lo hacía con cautela. Pero cuando yo leí esta palabra, comiendo del caqui, de la manzana, cometiendo el pecado, haciendo lo malo, así uno va al infierno. El pastor a los hermanos había dicho que se arrepienta, que hagamos la oración de arrepentimiento. Varias veces uno pedía el perdón del pecado, pedía el perdón. Pero, ¿cuál era el problema? Si acababa de esa manera, no deberíamos de cometer pecado, ¿verdad? Pero de vuelta, volvía a cometer el pecado. Y estaba feliz cuando cometía pecado y sin saber, yo con los amigos comía la manzana, comía el caqui. Y otros no iban a la iglesia, yo era el único que congregaba a la iglesia. Entonces, yo me atormentaba en gran manera. Me atormentaba en gran manera. Yo debería de ir al infierno. Debería ir al infierno.
cuando solo pensaba, tenía mucho miedo. Y cuando, 독일한 또 제일 앞장서요 항상. además, siempre yo cuando me divertía con los amigos me adelantaba. 지옥 가기 Yo 딱 알맞은 놈이야. soy una persona que se merece ir al infierno. Yo me desesperaba. 교회 다니면 뭐해? ¿Para qué ir a la iglesia? 또 주일 Pero de nuevo, quería ir otra vez cuando era domingo. 그래서 목사님이 Sentado, 우린 다 죄인이란 말이야. el pastor nos decía que éramos pecadores. 지옥 가는 거 아니고 다 죄인. Y 목사님까지. ya que éramos pecadores, el pastor cuando hablaba me consolaba porque todos éramos pecadores. Después leyendo la Biblia dije, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la palabra de Dios, es una realidad. Yo soy pecador, pero el Señor me dice que yo soy justo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió en lugar de mis pecados. Yo, cuando tuve 13 años, tuve la convicción de que mis pecados fueron perdonados. 모든 사람이 죄를 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 하나님의 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En gran manera, era maravilloso. 그때 나이 몇살 안 됐지만 Yo no tenía mucha edad en aquel entonces, pero mediante la sangre del Señor Jesucristo, cuando entendí que mis pecados fueron perdonados, 또 안 하고 yo sin hacer absolutamente nada, yo quería vivir por el Señor Jesús. 그래서 그때 En ese momento, había un momento en el que convocaban a seminaristas. Fui, 죄를 짓지 않은 사람 아무도 없다. no hay nadie que deja de cometer pecado, pero hay muchos que van al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos perdonó y cuando creemos en ello, el pecado es perdonado y vamos al reino de Dios. Cuando leía la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hasta allí uno va al infierno. Pero ¿qué dice después? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es que no tenemos pecado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y mediante la sangre del Señor Jesús, ya que mi pecado ha sido perdonado, tú eres justo. 이란 말이 아니에요. No nos dice que somos pecadores, ¿verdad? 의롭다는 거예요. Nos dice que somos justos. Entonces no iríamos al infierno si somos justos. 하나님이 Dios, 이 짐승 같은 인간인데 somos seres como el animal, 우리 사랑해서 pero ya que nos ama, ha enviado al Señor Jesús. 제가 한 13살쯤 됐어요. A los 13 años 갈등하다가 어느 날 estaba en conflicto por el pecado y leyendo la palabra entendí que mediante la sangre del Señor Jesús mi pecado había sido perdonado. Después de ello, 하나님의 성령이 제 마음 el Espíritu Santo vino a mi corazón y mi vida empezó a cambiar. 날 위하여 십자가에 피를 죽으신 예수. El Señor Jesús que derramó la sangre por 나의 mí. 모든 죄를 사해 주신 예수. El Señor Jesús que perdonó todos mis pecados. 나를 지옥에서 벗어나게 El Señor Jesús que me hizo que me despoje del infierno. 예수님의 일이라는 Si es por el Señor Jesús, 거라도 yo quería hacer sea lo que fuera.
En ese momento, yo quería ser un ministro del Evangelio. 그냥 훌륭한 목사 말고 No era un pastor simplemente famoso, brillante, sino que a una persona 어떻게 살 자세히 quería explicarle cómo nuestro pecado fue perdonado. Y como yo había sido cautivado del pecado y cómo me despojé de ello, explicando cada una de las cosas, deseaba contarles en ese momento justamente. El misionero llamado Dick York había venido de Estados Unidos a Corea. 이분이 한국말 한마디도 몰라요. Él no sabía hablar ni siquiera una palabra al coreano. Mediante la traducción, él iba a empezar un seminario. Yo escuché eso y entré en ese momento. Creo que tenía como 15 años en ese entonces. 다 나 혼자 Todos eran mayores y yo era el único pequeño. El misionero Dick dijo, Oxupar es muy pequeño. Vamos a ver qué pasa de él. Dejémoslo así. 특징학교를 공부하면서 Y estudiando en el seminario. 놀라운 게 Qué maravilloso. Mediante la sangre del Señor Jesús, mi pecado había sido lavado y yo tuve convicción de ello. Luego, ¿de qué manera nos íbamos a despojar del pecado? Era muy fácil. El Señor Jesús murió por mis pecados. 그것이 우리 죄를 Después de morir, nos perdonó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor me dijo justo. El Señor me dijo que era justo y mi pecado había sido lavado. Claramente el Señor Jesús, cuando fue crucificado, nos perdonó. En Romanos 3:24, otra vez, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하심을 얻은 자 됐느니라. De esta manera, haciéndolo así, serás justo. No, 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 no dice así, sino que dice que hemos sido ya justificados. Es algo que solamente Jesús puede decirlo. A mí me dice, tú eres justo, siendo justificados, ¿correcto? Señor, es el Señor Jesús. No me lo ha dicho únicamente a mí, a ustedes también. Les dice que están destituidos de la gloria de Dios. Mediante la sangre de la cruz del Señor Jesús hemos sido lavados y hemos sido justificados. Esta palabra es lo mismo que por la sangre del Señor Jesús me haya lavado todos mis pecados. Es lo mismo. Amén. Sí. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si somos justos, ¿a dónde vamos? ¿Al cielo o al infierno? Habiendo hecho lo malo, comiendo el caqui, la manzana, haciendo lo malo, cometiendo el pecado. Tú has cometido tal pecado y no es que nos juzga, no, para nada, sin juzgar. El Señor Jesucristo realmente pagó tus pecados, tú eres justo. Así uno va platicando en gran manera. Es maravilloso, glorioso. En ese momento, por mí, es increíble. El Señor murió por mí. Este ser tan inútil
entregó su cuerpo por este ser tan inútil. 내가 선산읍교회라는 조그마한 교회에 나가는데 Iba a la iglesia pequeña de Sonsanep y cientos de miembros congregaban allí en esa iglesia. 그날 교회에 가서 Un día yendo a la iglesia, 내야 한 말은 dije algo que no debía decir. 마음 받은 Dije, obtuve el perdón del pecado, no tengo pecado. 교회가 La iglesia, escándalo. Oxupar está loco, dijeron por mí. 지가 그런 죄를 지었는데 Él 제사장으로 cometió tal 세워졌다고 pecado y dice que obtuvo el perdón del pecado y que no tiene pecado. Pero yo creí en esa palabra, en la palabra del Señor Jesús. 아버지 나는 사실이 분명한 Era cierto que robé. 헤아릴 수 없어 다 말도 다 못하는데 No se puede realmente expresar por las palabras. Pero ¿qué dice la palabra? 사람이 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 mediante la redención que es en Cristo Jesús. 힘을 얻은 자 되었느니라. 여러분 오늘 Señores, 때문에 고민하신 분이 계십니까? hay alguien que se ha 딴 이야기 한번 들어보세요. realmente atormentado por el pecado. Oigan otra palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya ha juzgado, ya ha dado la sentencia de que somos justos. Nosotros somos pecadores, pero el Señor Jesús, por su sangre, nos lavó 하심을 얻은 자. y hemos sido justificados. 여러분 모두에게 하는 거예요. A todos ustedes les está diciendo. 그래 여러분 Por lo cual, el proceso de ser pastor 전도하기 너무 쉬운 것이 realmente era muy fácil de predicar porque así, así, así. No es que el pecado es perdonado de esa manera, sino que el pecado de antemano ha sido perdonado. Es tan fácil. 어떻게 다 해졌는데 ¿Cómo es que ha sido perdonado el pecado? No hace falta que sepas todo. El Señor fue crucificado y ha perdonado tu pecado 맞아요. y ha sido lavado tu pecado, ¿correcto? Jesús murió por nuestros pecados y nos dice que somos justos. Entonces somos justos. 어렵다 하시면 죄인이 Cuando nos dice justos, no somos pecadores. Por lo cual, empecé a anunciar este evangelio. 성경학교를 마치고 Terminando el seminario, fui a Estados Unidos y yo fui a predicar. 그 방송국에 가서 했는데 Fuimos a predicar en un canal 방송 아나운서 y 참 pe- 울더라고 la entrevistadora lloró largo rato cuando me escuchó. Lloró muchísimo. 이거 CTN이라는 방송하고 더불어 Junto con el canal CTN, no recuerdo todos los otros canales, pero en más de 10 canales 지금도 se está predicando. Todavía están transmitiendo mi sermón allá. 엔나스 En Latinoamérica están transmitiendo 방송국에도 por el canal Enlace. 보통 이제 우리가 내 설교를 방송에 돈을 내야 하는데 Deberíamos de pagar para transmitir Enlace. Al comienzo nos dijeron que pagábamos. Y después, durante años, ellos iban transmitiendo ahora de manera gratuita. En más de 120 canales se va transmitiendo mi sermón. Era conmovedor. 그리고 이제 제가 이제 만난 사람에게 Y a las personas con quien me encontraba, 내 생각하고 mi pensamiento y la palabra de Dios cuando era distinto. ¿Cómo lo harás? 네 생각 따를래? ¿Seguirás tu pensamiento o seguirás la palabra de Dios? 여러분 뭐라고 대답하겠어요? ¿Ustedes cómo responderán? Seguiremos la palabra. 그 나는 죄를 지었기 내 생각 죄인이라고 말한다. Mi pensamiento dice que yo soy pecador, 하나님의 말씀 뭐라고 말합니까? pero la palabra de Dios que dice, 내 죄가 씻어져서 의롭다. mediante la sangre del Señor Jesús, mi pecado ha sido lavado y me dice que soy justo. 누구 말 들을래?
¿La palabra de quién vas a oír? 정말 들어야 해요. ¿La palabra de quién debemos oír? La palabra de Dios. 모든 사람이 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nos redimió y mediante la gracia del Señor, gratuitamente somos justificados. 나 죄인 아니다 그랬어. Yo no soy pecador, dije. 뭐? ¿Qué? 네가 그렇게 나쁘냐 죄 아니냐? ¿Has hecho algo tan malo y dices que no eres pecador? 신앙은 Tienes conciencia. La vida de fe no es por conciencia. 하나님의 말씀으로 해야 돼. Deberíamos de hacer mediante la palabra de Dios. Si la palabra me dice que soy justo, es correcto de que soy justo. El Señor si dice que no se acuerda de mi pecado, no se acuerda. Eso es lo correcto. 난 천국 간다. Yo iré al cielo. 명백하게. En la palabra claramente está escrito. 그 뒤로도 성경을 Después he leído mucho la palabra. 친구야 한번 읽고 He leído el Antiguo Nuevo Testamento una, dos, tres, cuatro ocasiones. Y cuando lo leía, se conectaba. 오늘 제가 Hoy 3장에 있는 이 베드로 이야기가 나오는데 aparece la palabra de Romanos 3. 베드로 요한 성전에 올라갈 때 남에서 안전병이 된 사람을 자를 사람 되고 오니 이는 성전에 들어가는 구걸하게 날마다 성전 문에서 그와 베드로와 요한이 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, pero que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijado en el ojo, le dijo mirando. Entonces él les estuvo atando, esperando recibir de ellos algo. No tengo plata ni oro. Pedro no tenía plata ni oro, pero tenía a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando Jesús obró, el cojo corrió de aquí para allá. 제가 복음을 전하면 Yo predicando el Evangelio 한 명 두 명에게 우리가 죄를 a una persona, a dos personas. Era correcto de que éramos pecadores, pero el Señor Jesús, cuando murió por nuestros pecados, nuestro pecado era perdonado. Detalladamente habíamos contado esto. 많은 분들이 Muchas personas habían creído en esa palabra y empezaron a seguirme. Y de esa manera se había formado la iglesia. 세계 많은 나라 가서 대부분 나라 다니면서 Recorriendo los países del mundo, yo prediqué este evangelio. 제 Ahora, 한국에서 en Corea, empezamos la iglesia. 우리 교회 처음 왔던 사람 Las personas que vinieron por primera vez estaban angustiados por el pecado. Después de obtener el perdón del pecado, veía cómo ellos cambiaban. 남자는 Sea hombre y mujer, todos eran bellos. 이거 Esto 수 목사가 한 일이 아니야. no ha sido hecho por Oxupar, ha sido hecho por Jesucristo. 열심히 하신 일은 Lo que ha sido hecho por Jesucristo es algo bello. 저 젊은 사람의 죄를 El pecado de aquella persona tan joven lo perdonó. El pecado de ese abuelo tan anciano lo perdonó. El pecado de aquella persona, de esa abuela que está a punto de morir, lo perdonó. Y empecé a abrir la palabra y a enseñarles. La iglesia se iba formando y a veces tuve el plan de ir al exterior y trabajar en el exterior. Cuando iba contando y compartiendo en el exterior, llevaba al traductor y yo predicaba el evangelio en ese país. Muchas personas obtenían el perdón del pecado. 세계 많은 도시에 가서 Yendo a muchas ciudades, contaba cómo el Señor Jesús nos perdonó el pecado. Cuando fui al comienzo en Estados Unidos, se asombraron. Una
entrevistador empezó a llorar fuertemente y 아주 많이 내야 하는데 deberíamos de pagar mucho para transmitir, pero 하도 안 하고 구해가 나왔는데 en un canal ni nos cobraron. Fue que el canal hasta ahora ha pasado más de 10 años. Creo que ha pasado más de 10 años, pero ellos están transmitiendo mi sermón allí. También yo había solicitado y la sangre del Señor Jesucristo había perdonado nuestros pecados y esto empezaron a transmitirlo a nivel de todo el mundo. Mi prédica está siendo transmitido y estoy muy agradecido por ello. 제가 증거하는 건 아주 단순한 얘기예요. Es algo muy simple lo que yo voy 오늘 한국의 anunciando. 모든 기독교인이라는 사람 다 Muchas personas que dicen ser cristianos en Corea dicen que son pecadores. 예수님을 가장 Y 섭섭하게 하는 말씀이 그 말. la mayor tristeza ante Jesús viene a ser eso. 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. El Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Por cuanto todos pecaron, están destituidos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es la palabra del Señor. 오늘 이 자리에 모인 여러분 가운데 죄를 안 지은 사람 아무도 없어요. Entre ustedes no habrá nadie que no haya cometido pecado. 죄를 이길 사람이 누가 있어요? ¿Quién puede vencer el pecado? Todos han cometido pecado. 그래서 모든 사람이 죄를 뭐 하면 영광 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor nos redimió 하나님의 은혜로 y mediante la gracia del Señor, gratuitamente. Tú eres justo, no tienes pecado. Tu pecado ha sido perdonado. Así lo dice el Señor. ¿Ustedes lo creen? Sí. 그날부터 제 삶이 달라지기 Desde ese día mi vida empezó a cambiar. 하나님의 성령께서 내 안에서 나 Y el Espíritu Santo, el Señor, me ha guiado y exactamente pude ver eso. 해외로 늘 다니지보다 지금도 올해도 이제 해외 Hasta ahora 받아가지고 estoy siendo invitado en el exterior para predicar, no puedo recorrer en todos los países. Y yo suelo ir. 많은 전도자들을 교육을 시켜가지고 Voy entrenando a muchos ministros. Al comienzo, en nuestra iglesia, erigimos muchas iglesias en nuestro país y empezamos a anunciar este evangelio de cómo fuimos perdonados por la sangre del Señor Jesús. Luego enviamos a misioneros por todo el mundo y ellos anunciaron el evangelio. Yo también fui y prediqué el evangelio y trato de hacerlo así. Es maravilloso. 오늘날 Hoy en día hay muchas iglesias. 제가 다 목사님도 죄인이라고 Dicen que son pecadores, el anciano, también, todos. Si el Señor Jesús lo oye, estaría muy triste, ¿no? 내가 네 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽었어. Mira, yo he muerto por tus pecados han sido lavados. 그렇게 말씀하시는 거예요. El Señor Jesús creo que lo dice de esa manera. 우리 죄를 위해 피 흘려 죽은 우리 모든 죄 사해 El Señor Jesús murió por nuestros pecados 오늘 한국에는 대부분 y nos lavó. Pero la mayoría de las iglesias de Corea, ellos en primera ocasión nos convierten en pecadores. Siendo pecadores, hay muchos que mueren siendo pecadores, pero ellos se cautivan en medio de la tristeza, se atormentan. Nosotros decimos, no, 네가 죄를 no es así. Es cierto que tú cometiste pecado, pero cuando vemos en la Biblia, mediante la sangre del Señor Jesús, el pecado ha sido perdonado. Es increíble. 성경을 읽어보고 Cuando leemos, leemos y leemos, y cuanto más leemos, 너무 명백하게 우리 죄가 사해져. es claro cómo nuestro pecado ha sido perdonado. 예수님의 사랑이 El amor del Señor Jesús no nos puede
dejar simplemente en medio del pecado y nos ha salvado. 그래서 우리 찬송 부르잖아요. Y cantamos, no hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante la sangre del Señor Jesús fuimos perdonados. Aleluya. 십자가에 못 박히고 돌아가신 예수님이 Ante el Señor Jesús que murió en la cruz por nosotros, con que muera no acaba las cosas, sino que del pecado nos rescató. 이제 예수님을 믿는다는 것은 El creer en el Señor Jesús, 기도하고 뭐 헌금하고 orar, 그게 아니라 ofrendar, no es eso, sino la sangre del Señor Jesús nos perdonó y nuestro pecado ha sido lavado y ha quedado blanco como la nieve. Creer de esa manera es creer en Jesús. 오늘 이 자리에 참석한 여러분 Hoy, 다 저 todos ustedes que están aquí, yo no les conozco a todos ustedes, pero 성경은 말하기를 la Biblia dice, 모든 사람이 죄를 por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하나님이 여러분 보고 의롭다고 하죠. Dios les ha dicho justos. Dios me dice que yo soy justo. Si Dios me dice que soy justo, somos justos, no somos pecadores. 그리스도의 피로 Mediante la sangre del Señor Jesucristo. Hoy en día, en muchísimas iglesias de Corea, muchos pastores enseñan de que somos pecadores, de que ellos son pecadores. Yo no creo de esa manera. 예수님이 우리 죄를 위해 El Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, nos perdonó, 죄를 건져내 nos rescató del pecado. 짓지 않았다는 얘기가 아닙니다. No me refiero de que no hayamos cometido pecado, no me refiero de que no hayamos hecho lo malo, nos merecemos ir al infierno, pero Dios envió a Jesucristo, hizo para que reciba el castigo por nuestros pecados y mediante aquella sangre, mediante su sangre hemos sido perdonados. No hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece. 하나님 어린 양 예수의 그 피로 Por la sangre del Señor Jesús Santo, por su sangre hemos sido perdonados. Aleluya. 여러분 보고 여러분 Dios les dice a ustedes de que el pecado de ustedes ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús, ha sido lavado. Aquella palabra de Dios, nosotros lo creemos. Nosotros pensamos que es correcto de que somos pecadores, pero si nos justifica ante la palabra, somos justos. Si el Señor nos dice santos, somos santos. Si el Señor me dice que hemos sido lavados, hemos sido lavados. No es importante nuestro pensamiento, la palabra del Señor es lo importante. Hoy, en esta mañana, a todos ustedes que están aquí, deseamos que esta palabra 내가 죄를 지은 게 사실이지만은 se establezca en ustedes. Es correcto de que hemos cometido pecado, pero no somos pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor envió al Señor Jesús y fue crucificado por todos nuestros pecados y todos nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, mediante la sangre del Señor Jesús, hemos sido santificados y hemos sido lavados. Y nosotros, gozosos, esperamos aquel reino del cielo. Tenía 19 años, no cumplía edad, no se imaginan. Pero pasó un poquito de tiempo y como un relámpago iba cumpliendo la edad. Ahora ya tengo más de 80 años. Como que tengo más de 83 más o menos. Me equivoco y digo 83, 83, 83. Ya tengo 83. Cuando me pongo a pensar ante el Señor, me conmuevo
con las lágrimas, Señor, porque usted me ha salvado, 왜 나를 사랑하시? porque usted me ha amado a mí. 이 벌레만도 못하는 Es un ser, pero tan, 왜 soy un ser que peor que un insecto. Señor, ¿por qué me ha salvado? El Señor derramó la sangre por nosotros. Por su sangre, todos nuestros pecados han sido perdonados. Es un poquito triste porque muchos pastores enseñan a los miembros de que son pecadores. Es como que Jesús haya muerto en vano. En la Biblia, el Señor Jesús nos perdonó perfectamente. En la Biblia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nosotros hemos sido justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si decimos pecador, el Señor estará triste. Mira, derramé la sangre por ti, te dejé limpio. No queda ni un poquito de pecado, eres perfecto. El Señor nos lo dirá. Entonces no podremos ir ante el Señor. Tengo mucho pecado. El Señor murió por mi pecado. Ahora puedo acercarme ante usted. Máximo, son 10 y tantos años que viviremos encontrándonos con el Señor Jesús. Yo también. Quién sabe, iré antes o iré más tarde todavía. No se ha fijado la fecha. Me dicen que yo no fije, que el Señor fijará la fecha. Señor, usted fíjelo. Cuando usted me llame, iré al lugar glorioso. Una vez más, no nos dejó a un ser como nosotros, nos perdonó. Mediante la sangre del Señor Jesús nos perdonó el pecado, nos lavó. Agradecemos aquello. Para un ser como nosotros, el Señor ha hecho el cielo por nosotros, por seres como nosotros. Tengo edad. ¿Habrá alguien que tenga más edad que yo? No sabemos quién irá antes, pero no es que no tengan interés por si quien vaya antes. Nos iremos cuando el Señor nos llame. Exactamente. La sangre del Señor Jesucristo nos perdonó. Deben creer en esa realidad. Ahora es más. No somos pecadores. El Señor Jesús perfectamente lavó nuestros pecados. Glorificamos, alabamos al Señor. Ustedes también agradezcan al Señor que nos lavó el pecado y a otras personas también, a personas cercanas, a la familia, como el Señor, como su sangre nos perdonó, como murió en la cruz. Entonces todos nuestros pecados han sido lavados claramente y de esa manera creyendo en el Señor Jesús. No es una bondad nuestra, sino mediante la sangre, mediante la gracia, espero que vayan al cielo. Si nos encontramos en el cielo, habrá muchas cosas que decir. Nos envejecemos allí y allí nosotros compartiremos mucho. Lo que deseo es que esta palabra tan clara del Señor Jesús, el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros y nuestro pecado ha sido perdonado. Espero que sean seres que anuncien este evangelio. Vamos a orar. Dios Padre Santo, mediante la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado ha sido lavado. Le agradecemos por esa gracia maravillosa. Queremos que esto sea anunciado a mucha gente y que todos crean que mediante la sangre del Señor han sido perdonados y que sean personas que vivan eternamente con el Señor en el cielo. Hoy agradecemos porque podemos tener culto juntamente. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.